Preguntaba cuál es la situación verdadera de los derechos humanos en Venezuela. Mira, yo he dicho que a diferencia de lo que ocurrió en los años 70, 80 y 90, 60. de los cuales, en testimonio personal, fui activista de ONG de Derechos Humanos y defensor de derechos humanos como abogado, como militante, a finales de los 70, de los 80, de los 90. Es decir, nadie me va a echar mi cuento sobre esta materia porque ha sido mi vida, como bien lo dijiste en el prólogo de esta entrevista. Allí hubo una política institucionalizada de terrorismo de Estado y de exterminio del adversario a través del uso de las armas, con la desaparición forzada, con los encarcelamientos masivos sin juicios previos y con incluso la ilegalización de la política. Te concluiría que ni siquiera en las dictaduras militares de la época ocurrieron eventos como el Caracazo, cuando se utilizó 4 batallones del ejército para, como una especie de tierra arrasada, eliminar a 3.000 venezolanos, acribillando edificios, zonas residenciales, lanzándolos luego a fosas comunes que fueron descubiertas por obreros del aseo urbano y no por el Ministerio Público. Ninguno de esos casos se indagó, no hubo culpable, no hubo responsable. Pienso que en esta época, independientemente que yo reconozco que ocurren violaciones a derechos humanos en casos puntuales cuyas responsabilidades recaerán en los que las cometen, no es una política del Estado instruir a que se violen derechos humanos. Todo lo contrario, tú ves que ahora el Estado, a través de los diversos órganos de poder, procesan a quienes han cometido ese delito y buscan sancionarlo de manera ejemplar, independientemente, repito, que puedan ocurrir, particularmente en las policías, todavía esa endemia del maltrato, del atropello, por el cual desde la Defensoría del Pueblo estamos luchando para erradicar. ¿Es posible el diálogo, la creación de Sí, consensos, las yo alianzas, estoy de la acuerdo que sí. cohabitación, Yo cuando creo tienes que sí. enfrente a un adversario que insiste en una estrategia insurreccional? Yo creo que sí, porque independientemente que en este momento ese sector que tú calificas como promotor de la estrategia insurreccional pudiera ser el que está tomando la batuta en la oposición venezolana, parte de la vida familiar de este país, hay gente que piensa y sabe que una insurrección armada, un golpe de Estado, el desconocimiento de la autoridad establecida implicaría simple y llanamente un conflicto bélico interno que terminaría aniquilándonos a todos sin excepción. Por lo tanto, propicio ese entendimiento, estoy a favor de que haya ese diálogo y que haya esos consensos con ese sector que no está desconociendo la autoridad establecida y que cree en la civilización, en el civismo como mecanismo para dirimir las diferencias. Yo te concluyo rápidamente. Ese sector opositor ha cometido 2 errores estratégicos garrafales. Primero, desconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro con un 2% que es notable. Si tú te pones a ver que George Bush gana con el 0,1 Al Gore, luego de mes y medio con una lupa viendo si ganó o no ganó, algunos dicen incluso que no ganó, pero bueno, al final con un 0,1 gana y se le proclama presidente. Sánchez Serén en El Salvador gana con el 0,2 a Arena, que es un grupo de ultraderecha. Ni siquiera Arena llamó a la insurrección como lo hizo el candidato perdedor en el año 2013 aquí. Por eso yo digo que ese sector tiene que ir siendo desplazado por la política y esas élites que tú mencionas, insurreccionales, tienen que entender que esa no es la manera. Incluso, ¿cómo tú explicas que habiéndose dado las elecciones municipales, obteniendo incluso la oposición importantes municipios, pero Claro. los sectores afectados al gobierno, la gran mayoría de esas municipalidades, ¿cómo tú explicas que un mes después se lance esta fórmula de la salida, Sí. del desconocimiento de la autoridad que degeneró en 43 muertos, violencia, 800 lesionados? Es decir, eso nos 10 tiene que mil reflexionar. millones de dólares en pérdidas materiales. 10.000 millones de dólares en pérdidas materiales con las subsiguientes devaluaciones que pudiera tener nuestra economía, pero también recordemos lo que pasó con el golpe de Estado del 11 de abril y el paro petrolero. Eso también significó más de 30.000 millones de dólares que jamás se van a poder recuperar. Por lo tanto, yo creo que es el gran momento de la reflexión, del entendimiento y de la alta política en el país. Muchas gracias, Tarek, por este Muchas análisis gracias a ti, situacional. Chemi. Muchas gracias.